vamos iniciar a terceira parte do seminário. Segundo dia, dia 13, Vicente vai dar continuidade aos assuntos abordados ontem sobre a doutrina secreta. Hoy nos vamos a ocupar solamente del área enseñamientos o enseñanzas de la doctrina secreta. Encontramos en el primer tomo el más formidable conjunto de cosmogénesis, con detalles ainda más completos que el libro de las leyes de Manú. Hace muchos años, posiblemente en mis primeros años de afiliación teosófica, encontré en mis recorridos de viejas librerías una edición del libro de las leyes de Manú nuevo, editado en español en Francia. Creo que es uno de los pocos ejemplares que hay en la Argentina. No sé si en Brasil, en portugués, hay alguna versión del libro de las leyes del Manú, donde hay elementos de cosmogénesis que viene desde la fundación de la primera raza, de la quinta raza raíz. Es decir, cuando fue desarrollándose la raza hindú, fue dado el libro ese, que es una síntesis de un libro quizás 100 veces más grande, pero por razones de comprensión temporal fue sintetizado en un solo tomo estudiable, digamos, ¿no? Mucha de la literatura sustancial de la India sufrió condensaciones. Hasta los mismos Upanishads fueron afectados cuando los orientalistas ingleses, alemanes y franceses se comenzaron a interesar por las escrituras hindúes. La casta brahmánica retiró los originales y presentó refritos. Presentó como originales un conjunto armados así, por lo que ellos entendían que podía darse, confundidos, alteradas el lugar de cada sutra, cuestiones simples presentadas en medio de presentaciones de doctrinas sumamente metafísicas. Eso es algo corriente en la historia de la humanidad. En el cristianismo casi todos los libros han sido retocados o acomodados para que diga algo determinado según los intereses temporales
del grupo religioso. Por suerte no ocurrió eso con las enseñanzas teosóficas, que en la doctrina secreta no hay ninguna sospecha de alteración. Sí tenemos un grupo reaccionario a la aceptación de los dos últimos tomos, los tomos quinto y sexto de la doctrina secreta. Entonces volvemos a la cuestión central de que el cosmogénesis presentado por Blavatsky es mucho más metafísico y amplio que toda la información presentada, que era el sumum en los tiempos de pre-Blavatsky, es decir, los elementos presentados en el libro de las leyes del Manú eran lo antológico, eran lo referencial por todos los eruditos que estudiaban, digamos, la parte cronológica, así metafísica de la creación de nuestro universo, o más bien de la génesis de nuestro planeta Tierra, digamos. Y empieza la cosmogénesis teosófica con el siguiente fragmento. El Eterno Padre envuelto, el Eterno Padre es el espacio. El Eterno Padre envuelto en sus siempre invisibles vestiduras había dormitado una vez más por 7 eternidades. Con este fragmento comienza la cosmogénesis y la doctrina secreta. Ahora, ¿cuáles son los alcances, observen, de este fragmento, primer fragmento de la cosmogénesis teosófica? Uno, de que todo universo es la continuidad del universo anterior. Y que este universo dará lugar al futuro universo en su debido tiempo. Es decir, que el universo también está sujeto a tiempo. Hay un tiempo que nace y hay un tiempo en que entra en combustión y desaparece de la objetividad. Los tiempos están fijados para la aparición y para su fin. Posiblemente los agujeros negros descubiertos por la ciencia sean parte del proceso del fin de un universo, en que todas las fuerzas funcionan más bien hacia adentro. El proceso de nacimiento es una generación hacia el exterior y el fin es una generación hacia el interior del séptuple
universo. Es decir, que la vida en objetividad no deja de ser, sino que pasa a una dimensión superior. Y luego de esa dimensión superior vuelve a la objetividad en tiempo perfectamente establecidos. El universo de la forma, que abarca el plano mental concreto, astral y físico, se desintegra al fin de cada manvantara. Un manvantara tiene alrededor de 308 millones de años solares. El quíntuple universo, que va de Atma hasta el físico, desaparece y vuelve a nacer cada 4.320.000 millones de años. 4.320 millones de años. Desaparece por completo y luego se vuelve a generar. Y el séptuple universo, desde Adi al mundo físico, desaparece cada 100 edades de Brahma, que es un número muy difícil de poder mencionar, pero cuyas primeras cifras encontramos el número pi, del 3, 14, 16. Habría que armar el número en un pizarrón y ver si en portugués o en español hay forma de mencionarlo, porque son una cifra de muchos 3 ceros uno detrás de otro, detrás del 314. Es interesante mencionar que el nombre divino en el judaísmo, traducido por la Kabbalah, también da 314. Observen. Uno de los nombres divinos de Dios de la Kabbalah también si analizados numéricamente por gematría da 314. Observen cómo la sabiduría antigua se dispersaba en cada sistema religioso en su contexto, digamos, de nombres o de procesos, cósmicos. Así como dice también la enseñanza, todo es número que procede de aquello que no es número. Esto también es parte de la cosmogénesis blavatskyana. Otra ida
traída por Blavatsky. No tenemos muchos estudiantes que se interesen por la cuestión cíclica o temporal. El que habla por alguna vocación que uno no la puede comprender racionalmente, fue el rubro teosófico que más me impactó a mí. Y de tal manera me dediqué a estudiar la cosmogénesis que en la Argentina el único que en un curso de teosofía que hacíamos todos los años, el único que desarrolló cosmogénesis, que se animó a desarrollar cosmogénesis para el público, fui yo. 3 años seguidos y luego no quise hacerlo más. Pero es apasionante, apasionante, porque pone en funcionamiento áreas cerebrales aún poco activadas de nuestra composición cerebral, digamos. Ayuda luego a mejor comprender aspectos más metafísicos de la teosofía. Solamente que uno tiene que intentar animarse y soportar y no asustarse por los dolores de cabeza momentáneos que el estudio provee, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a llevar la presión hasta un dolor leve, dejar de estudiar y seguir luego cuando el proceso de sensación cede, y ahí volver a la carga. Y llega un momento en que uno puede darle continuidad a estudios metafísicos, a veces de semanas enteras, sin ningún problema. Pero la adecuación, el activar los centros cerebrales que trabajan con la parte más metafísica, tiene sus momentáneas molestias, y el estudiante no apercibido tiende a asustarse cuando ve que empiezan los dolores de cabeza. Entonces deben saber que el estudio hay que llevarlo hasta cierta intensidad, soltar el estudio y volver sobre el mismo tema 2 o 3 días después o una semana después. Dejar así que el dolor haga su trabajo de dinamización y luego empezar de vuelta. Y luego uno puede estudiar doctrina secreta el tiempo libre que disponga. Y cada acceso, cada intento de recorrer de punta a punta cada tomo, cada vez uno saca una mayor riqueza. Siempre descubre y se asombra, dice, pero ¿cómo esto no lo vi en la lectura anterior? Bueno, porque no estaba capacitado para verlo. Y es muy probable que cada uno de nosotros, por sus propios matices, vea con más facilidad que otro algunos renglones de estudios especializados.
cada uno de ustedes podrá ver quizá con más facilidad lo que a mí me sería imposible ver por razones de rayo. Y también recuerden, como decíamos ayer, que Blavatsky reconocía que había escrito páginas enteras de la doctrina secreta sin poderla comprender. Es decir, que ustedes, nosotros, hoy podemos comprender quizás aspectos de la doctrina secreta que ni Blavatsky en su época llegaba a comprender. Observen la dimensión metafísica o multidimensional que tiene la doctrina secreta, que ni Blavatsky la comprendían, sectores que ni Blavatsky comprendían. De allí que la cuestión es proponerse, uno animarse a entrar a descubrir lo que cada uno puede descubrir. Porque lo que uno puede descubrir, ese sería el aporte. Luego que pueda hacer en relación a otros estudiantes. Es decir, si cada uno de ustedes logra sacar, comprender información que solamente el equipo de ustedes puede captar, llegaremos a poder intercambiar comprensión en gran escala y hacer de la doctrina secreta un libro más comprendido por todos. Yo sé que muchos hermanos tienen la doctrina secreta como adorno en sus bibliotecas. Y lo importante es hacerse tiempo y animarse, porque la experiencia de descubrir algo que aún uno no mencionó, no alcanzó a escucharlo por nadie, y bueno, llena, digamos, como pago indirecto la justificación de animarse a entrar en la doctrina secreta. No sé si Besant decía que la doctrina secreta sería a manera de un lago profundo. Tiene una parte de la ribera que un niño puede entrar. Y hay zonas profundas que el más experto nadador no llegaría a poder nadar en sus profundidades. Lo cual indica que todos, cada uno de nosotros puede llegar hasta donde le da el cuero, digamos, hasta donde le da la propia evolución en estos momentos, y con lo comprendido es con lo que puede iniciar el proceso de compartir con hermanos de la propia rama, del propio grupo, o cuando en una actividad más grande, más amplia como esta, poder compartir algunos aspectos que otros hermanos aún no llegaron
acatar. Es decir, que la doctrina secreta es una caja de sorpresas multidimensional. Con lo que continuamos es justamente con los aspectos esenciales que yo pude retener en mi comprensión. Uno, de que todo el universo físico y metafísico es septenario. Otro, que todo cuanto existe es esferoidal. Siempre. Esférico. Esferoidal y esférico son más o menos sinónimos, ¿no? Otro, el estudio por analogías y correspondencia, utilizando la clave hermética de cómo es arriba, es abajo. Y el ser humano es el microcosmos del macrocosmos. Es una copia en diminuto, en pequeño, sintetizado de lo grande, de lo más grande. Y el maestro Moria enseñaba que conociendo la génesis del nacimiento humano, podemos tener un vislumbre del nacimiento y generación de un universo. El estudio de embriología humana. Uno puede hacer relaciones con lo grande, digamos, con el nacimiento, las etapas del nacimiento de un universo. Desde una etapa muy sutil hasta el proceso de densificación del cuerpo físico. Dentro dessa teoria, o que seria o nosso corpo respectivo ao Sol ou não teria como transporte? Seria um órgão... Sobre o microcosmo, em relação... O que seria o nosso corpo em relação, digamos, ao Sol? Isso, por exemplo, qual seria o órgão correspondente no nosso corpo micro? Y que primero empieza con un estado muy sutil y luego a través del proceso que se cumple en 9 meses va de lo sutil a lo más denso, ¿no? Se puede ver cómo se van formando los huesos, todo el esqueleto, empieza a funcionar el corazón, etcétera, etcétera, hasta que se completa entre los 7 meses y los 9 meses. Puede nacer bien, digamos, ¿no? Lo ideal que nazca entre los 8 y 9 meses. Con 7 meses necesita cuidados hospitalarios técnicos muy especiales y luego el desarrollo puede tener alguna deficiencia.
Sete princípios do universo, também são 7 princípios do homem. Ya. En el ser humano, la constitución septenaria está en estado latente, no está completa ainda. Quizás algunos de ustedes recuerdan algún estudio teosófico acerca de la Constitución septenaria que el autor o autora hace una ensalada teosófica para completar la Constitución septenaria. Y la Constitución septenaria aún no está completa en nuestra evolución, porque aún estamos en vías de desarrollo. Observen, solamente están perfectamente desarrollados 4 principios y el 5º en vías de desarrollo. Buddhi está en latencia y Atma está en latencia. No lo disponemos aún. Hay un muy pequeño porcentaje en la población mundial de seres humanos verdaderamente intuitivos. Quizás aquí podemos agregar algo más. La palabra intuición aún no es comprendida por el miembro corriente. Imagínense el uso que se le da desde el punto de vista especulativo en gran escala. En el mundo de las artes, en las conversaciones diarias. Buddhi no tiene nada que ver con el hombre individual. Buddhi solamente toca aspectos colectivos de la vida. Es decir, que cuando alguien dice tengo una intuición, se está refiriendo, está revistiendo lo que él cree que es una intuición a un proceso inferior, que no es su intuición, porque está referido a su propio mundo individual. Si todo lo que toca la vida estrictamente individual no es intuición. Ahora, cuando lo percibido como intuición tiene que ver con la utilidad, el beneficio y el desarrollo del contexto colectivo, entonces sí es intuición. Cuando un científico capta una fórmula que beneficia a toda la humanidad, eso es una intuición. Cuando descubrimos un principio abarcativo en la enseñanza que toca la totalidad, eso es una intuición. Pero no cuando la cuestión es de autorreferencia personal. No sé si podrán ver la diferencia. Es un golpe intuitivo cuando abarca
aspectos colectivos, grupales, nunca referido al individuo, a lo personal. No tiene nada que ver con ganarse la lotería, con un golpe de suerte. Bueno, esas son cuestiones, costumbres de hablar que no reflejan la realidad, digamos. Por lo general, tendemos a usar el propio idioma a gusto y placer personal, pero no lo usamos en su contexto técnico, ¿no? de la dimensión que abarca cada palabra. Etimología sería del sánscrito de intuición. A ver, por favor. La etimología de intuición, por ser algo colectivo, sería relacionado al sánscrito. Le pregunto si... No alcanzo a percibir, a ver. La etimología Sí. que se utiliza para intuición relativo a algo colectivo, Sí. estaría relacionado al idioma sánscrito. Sí, claro. Y las primeras letras de yin indica que es parte de un proceso interior, subjetivo, y que, ampliando la cuestión, es transmental, va más allá de la mente, es decir, abarca todas las funciones de la mente, pero viene de más allá de la mente. Como podemos ver, Buddhi trasciende a Manas. Es decir, que todo proceso búdico y la intuición es la más conocida función del cuerpo búdico. No es todo, sino simplemente aquello que el ser humano puede llegar a desarrollar. Y en grados superiores iniciáticos, del tercero al quinto, ya más bien con la cuarta iniciación se desarrolla el principio búdico y con la quinta iniciación se desarrolla el principio átmico, abarcando el desarrollo de las funciones de todo nuestro quíntuple universo. Cuando hablamos del quíntuple universo, hablamos de los planos átmicos al físico. Y ahí termina la evolución humana, luego sigue un proceso transhumano de desenvolvimiento a nivel de sistema solar, observen. Es decir, con la quinta iniciación, el iniciado trasciende la necesidad de nacer desde Atma al cuerpo físico. Y su terreno de experimento y aprendizaje son los planos monádicos y ádicos, que son parte del sistema ya. No son parte del sistema planetario y terrestre, digamos, ¿no? Es decir, una cadena planetaria, por ejemplo, la cadena planetaria terrestre, está dentro de los tres
primeros planos del universo. El desarrollo superior tiene lugar dentro de las 6 cadenas planetarias del sistema a que pertenece la Tierra. La Tierra es la más densa cadena de las 7 con que está constituido el sistema de nuestro logo planetario. Es decir, que cada logo planetario está construido por 7 cadenas planetarias. Observen las limitaciones que tenemos todavía, que nuestro proceso mental abarcativo está reducido al planeta Tierra. No tenemos incluido ni siquiera la comprensión del planeta que nos precede y el planeta inmediato superior. Ustedes en la historia teosófica del Brasil ¿alguna vez participaron del estudio del sistema planetario a que pertenece la Tierra? Nunca. Resolvieron el problema, el misterio de Marte y Mercurio, si pertenecen o no al sistema de la Tierra. No hay estudios sobre eso. Claro, uno puede decir, ¿y qué beneficio podríamos tener estudiando el sistema completo? Y desarrollar una visión más amplia, más abarcativa de dónde estamos situados, simplemente. Porque en algún momento esa área va a ser nuestro centro de desarrollo, nuestro centro de aprendizaje. Y el aprender a trabajar con esquemas amplios, completos, da lugar a un desarrollo mental más rico y más equilibrado. Entonces, esto exige que haya estudiantes que se animen a ir más allá de karma, reencarnación, la vida después de la muerte, la constitución del hombre, que son los temas comunes y corrientes a que se limitan todas las ramas. A veces estudian los elementales, algo que siempre me disgustó. Y casi el 99,99% de la teosofía queda aún sin ser invadida, digamos, investigada, participada, hablada, conversada. Uno puede entender que cada uno se conforma con la pequeña parcela a que su tiempo, su vocación le permite abarcar.
pero un estudiante de teosofía tendría que tener una cuota de iniciativa mucho mayor que cualquier otro ser humano. Y esto fue el canto de vida que nos dejó el señor Taimni y la señora Rada Burnier, la exhortación de formar grupos de estudio sobre temas determinados para llegar hasta lo más profundo que el grupo pueda llegar. Porque con estudios de superficie no da lugar a intensidad para promover cambios de conciencia en nuestro interior. Se necesita mucha comprensión teosófica para incentivar al estudiante a que llegue a una fase de real comprensión y pueda disponer del poder de crecer verticalmente, no superficialmente. Hay un desarrollo superficial y hay un desarrollo vertical de constante trascendencia. Necesitamos en la sociedad teosófica estudios verticales, hacia adentro y de mayor profundidad. Entonces tendremos más gente capacitada para ayudar, a exhortar, a interesar a los otros a que se metan más profundamente en la enseñanza. Porque cuando uno entra en el círculo vicioso de los estudios profundos, el apasionamiento tiene un increciendo ilimitado, que no tiene límites. Porque va de descubrimiento en descubrimiento, pasa de asombro en asombro. Uno de los, aún en tiempos en que se escribió la doctrina secreta, era secreto hablar acerca de la Constitución centenaria. Se dieron algunas informaciones, como dice Blavatsky, a manera de contrabando, o quizás hablando en términos más apropiados, metafóricos, indirectos. ¿Por qué? Porque en las reglas de la Gran Fraternidad Blanca, hablar de lo prohibido, la persona puede tener serios problemas. Serios problemas hasta la muerte. Y esto no es metafórico. Cuando un iniciado trabaja en contacto con la humanidad corriente, se enseña que tiene que dejar un principio en el seno de la Gran Fraternidad Blanca por si se le escapa algún secreto. Si se descuidó
y habló más de la cuenta. A través de ese principio se produce la muerte. Ningún iniciado sensato, esto ocurrió en las instituciones más bien, es decir, no tengo datos en la historia de la gran fraternidad si algún iniciado menor en algún momento habló de lo que no tenía que hablar. Pero en referencia a las escuelas de misterios que se fundaron sobre el plano físico, sí hubo muertes. El iniciado de toda escuela de misterio que revelaba al público secretos de esa institución era condenado a muerte. Por ejemplo, Esquilo era un iniciado de una escuela de misterio de su tiempo en Grecia. Y Esquilo fue el que escribió Prometeo encadenado. Lo escribió metafóricamente, pero se le aplicó la prueba parcialmente. Como era una gran personalidad de Grecia, se le perdonó la vida, pero lo desterraron. Por haber escrito Prometeo encadenado. Porque en Prometeo encadenado está el secreto del ángel solar, del ego humano, del yo superior, que es el que provee de luz, de mente, de conciencia a nuestra humanidad. Como tengo escrito en algún artículo, Prometeo no robó el fuego del cielo, lo conquistó. Y por lo tanto podía compartirlo, porque nadie puede compartir lo que no tiene. Ahora, Esquilo novelizó esa enseñanza, pero los dirigentes de esa escuela de misterio le aplicaron la multa, digamos. En este caso no perdió la vida, pero en aquel tiempo una de las peores condenas que podía recibir una persona era el destierro. Observen, el individuo de por vida añoraba su tierra natal. Tenía que vivir de un pueblo a otro, hasta encontrar un lugar en que era aceptado. Siempre era un extraño donde vivía. Y para concluir esto, Esquilo falleció en la isla de Sicilia. En aquel entonces era parte de la Magna Grecia, ahora Italia. Falleció fulminado por un rayo en una tormenta. Lo que no aplicó
la jefatura de la escuela de escuela de misterio lo ejecutó la naturaleza. Y esto es parte de la historia, es parte. Ustedes podrán investigar acerca de otros tipos de iniciados. Y en las escuelas de Rosacruces, en las escuelas de alquimia, regía el mismo secreto. Regía el mismo secreto de no revelar los secretos, Pero todo era una sombra de la organización de la Gran Fraternidad Blanca. Toda institución temporal humana es una sombra de lo que es la primera organización en el planeta Tierra, que es la Gran Fraternidad Blanca. Decíamos entonces que uno de los temas más numerosamente aportados en forma indirecta, sin hablar de tecnicismos, etcétera, etcétera, es acerca de las funciones y de la naturaleza del yo superior. En la doctrina secreta tiene varias nomenclaturas, porque hace incursiones en distintas civilizaciones. Por ejemplo, toma el nombre de la tradición hindú bajo el nombre del Manasaputra, o hijo de la mente. Manasaputra, o hijo de la mente. Y lo menciona también como ángel solar. En las estancias de la doctrina secreta, en la 7ª del primer tomo y en la 12 del tercer tomo, hay amplia información acerca de las funciones del ángel solar. Y para el estudiante que empieza su desarrollo comprensivo de la teosofía, la comprensión de la temática alrededor del ángel solar debería ser parte casi, no digamos obligatoria, porque en ocultismo está prohibido obligar, pero sería la materia que ningún estudiante dejaría de estudiar, porque tiene que ver con la naturaleza de nuestra verdadera naturaleza espiritual. O podemos decir la meta, alcanzar, la unificación a alcanzar desde lo que somos hasta sabernos que somos aquello. La meta de la unión
la meta del yoga es la fusión de la conciencia con el ángel solar. En la India, denominado Atma. Y luego Blavatsky hace incursiones en la literatura de varias tradiciones. Por ejemplo, nos presenta el caso de la versión de Prometeo como representante de la figura o la traslación de la quinta jerarquía creadora en las funciones con que Esquilo revistió a la obra Prometeo encadenado. Encuentra que la palabra daimon en Grecia representa la misma doctrina. Observen, la Iglesia demonizó la palabra daimon. La palabra demonio viene de la alteración de la palabra daimon. Porque descubriendo la naturaleza de la palabra daimon, es muy fácil llegar a la asociación de las funciones que la Iglesia trata de ocultar de las funciones del Cristo interno. Aquella noción de Cristo que viene de la enseñanza paulina, el Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces encontramos que cuando hablamos de Atma, Daimon, Cristo interior, ángel solar o Manasaputra, estamos hablando de la misma cosa. Todos estos términos están relacionados con la palabra viento o neuma. Que es una versión del Espíritu Santo. El ángel solar en el cristianismo esotérico es el Espíritu Santo. El que cuando desciende en un discípulo provoca una revolución, como está redactada en el Nuevo Testamento en la zona de Pentecostés. Observen. Cuando el Espíritu Santo desciende, puede hacer contacto con el centro coronario y por lo tanto el cerebro humano, produce una transformación inimaginable en la persona. Y ese es el efecto, ¿cómo podemos decir?, simbolizado en la tradición cristiana de lo que en la escuela yoga de la India se habla del samadhi, el estado más alto que registró la doctrina metafísica de la India. La meta del yoga es samadhi. Y samadhi significa desembocar
En el encuentro frente a frente, en la primera etapa, y cuando estamos frente a nuestro yo superior, poco a poco vamos descubriendo internamente, reconociendo, pero caramba, eso soy yo, me estoy viendo a mí mismo. Y esto, hermanos, está refrendado por la experiencia de muchos seres humanos que no son teósofos todavía. Están en muchos registros de las escuelas de la alta psicología del momento. Gente que hizo regresiones mentales o regresiones a otras vidas, como se le llama, y muchos registros llegaron al proceso de que en el fin de una vida la persona tenía esta experiencia. Muchas personas en vía de fallecer relataron estados de conciencia paralelos a la alta yoga. Y gente que tuvieron una muerte transitoria y volvieron, es decir, no se produjo la muerte verdadera. Hubo algunos minutos en que se cortó la conciencia en el mundo físico. Dicen que cuando vuelven, relatan estados maravillosos de transformación. Y muchos dicen abiertamente, de repente me encontré con un ser luminoso, radiante, que nunca he visto en mi vida, y en un momento yo sentí que eso era yo. Y luego volví despierta otra vez a la conciencia cerebral. Bien, el estudiante de teosofía, con toda la información que tiene y con la ayuda que puede recibir, si la ejerce de la sección esotérica, tiene una metodología asegurada, a prueba de problemas psíquicos, con las que puede y debe llegar conscientemente al registro de estos estados. Observen, hermanos, la evolución humana está obligada a realizar este estado definitivamente a plena conciencia. De lo contrario, no se termina, no se completa la evolución en el mundo de la forma. Es decir, la disciplina que presenta la Gran Fraternidad Blanca implica avanzar hacia adentro, paso a paso, a plena conciencia, y desembocar en esta experiencia unitaria de que nuestro verdadero yo espiritual es el ángel solar, o Atma, o el Daimon, o el Prometeo, o el Cristo interno. Observen lo interesante que, conociendo todas estas referencias, el estudiante de teosofía se ve equipado con una comprensión
a través de la cual puede hablar con una persona de cualquier sistema religioso. Entonces, cuando queremos hablar con un místico de la escuela Zen acerca de estas cosas, hablamos de la naturaleza de Buda. Cuando hablamos con un estudiante griego de la vida espiritual, hablamos utilizando el concepto daimon. Y cuando hablamos con un cristiano conocedor de su sistema, hablamos de lo mismo utilizando la noción del Cristo interior. Observen qué campo inmenso se nos presenta de posibilidades de comunicación.